Hola, me llamo José Luis. Quiero narrarte algo que me sucedió mientras trabajaba en mi camión una noche en carretera. Soy camionero desde hace poco más de 15 años y he visto muchas cosas que, digamos, no son tan comunes de ver, pero hay una en especial que hasta el día de hoy me sigue causando mucha inquietud y algo de ansiedad cuando lo recuerdo, y quiero compartirlo con todos ustedes. Hace un par de años me encontraba conduciendo en una carretera del estado de Veracruz. Estaba trabajando y ya era mi segundo día viajando. Era de madrugada y ya estaba algo cansado, así que decidí estacionarme en lo primero que se me atravesó en el camino. Era un lugar que parecía ser una parada de descanso, pero en muy malas condiciones. Parecía que el lugar estaba abandonado, puesto que ni siquiera luz había en el lugar. Pensé que era el lugar ideal para estacionarme y dormir unas horas, pues nadie se pararía ahí, y por lo tanto no habría nada de ruido ni nadie molestando. Así que, sin pensarlo más, me estacioné atrás del lugar, pues me sentía más cómodo sin que nadie pudiera ver mi camión. Me recosté en la cama del camarote y casi de inmediato me quedé dormido, pues de verdad estaba muy cansado. Pasarían alrededor de unas 2 horas cuando, de pronto, algo me despertó. Era una voz de una niña pequeña pidiendo ayuda mientras lloraba. La verdad se me erizó la piel cuando escuché eso. No sabía qué hacer, pues, para ser honesto, me daba mucho miedo salir de mi camión. No sabía con qué me encontraría allá afuera, pues, ¿qué haría una niña sola en medio de la nada? Me pasé al asiento del conductor. Los llantos se seguían escuchando, pero esta vez un poco más lejos. Trataba de ver por las ventanas, pero no se veía a nadie alrededor. Todo estaba muy oscuro, así que me era muy difícil poder ver algo. Aquella voz seguía pidiendo ayuda. La escuchaba por el monte que estaba detrás de esa área de descanso. Era tan convincente que no pude más y salí de mi camión para ver qué era lo que estaba pasando. Pensé que realmente podría haber alguien necesitando ayuda, pues en México la situación es algo delicada. Pensé que tal vez podría tratarse de algún caso de desaparición por la delincuencia, o algo por el estilo. Muchas cosas pasaban por mi cabeza. Encendí la linterna de mi celular y empecé a adentrarme en aquel monte, siguiendo aquella voz que no dejaba de pedir auxilio. La noche era muy fría. No sé si eso explique el por qué de pronto comencé a sentir mi cuerpo estremecido y con muchos escalofríos. Comencé a sentir mis piernas débiles y un ligero dolor en mi espalda que era inexplicable, pues yo jamás había padecido de ese tipo de dolores. Pero ahí entendí que mi cuerpo me estaba alertando. Me avisaba que estaba en una situación de peligro, que saliera de ahí, pero no le hice caso y seguí. Ya estaba bastante adentrado en aquel monte. Había unos cuantos árboles, pero todo estaba en completa oscuridad. Llegó un punto en donde la voz de la niña se escuchaba cada vez más cerca, como si estuviera al lado de mí, pero no podía ver a nadie por ningún lado. Así que me detuve y me quedé parado por alrededor de un minuto. Y en eso, aquella voz dejó de escucharse. Yo estaba ahí, parado en medio de la nada, alumbrando todo con mi celular, con únicamente el sonido de los grillos y los animales que ahí habitaban de fondo. Supe que tenía que salir de ahí de inmediato. Pero antes de poder moverme, una risa de anciana tan macabra y tétrica comenzó a escucharse justo encima de mí. Yo me quedé en shock, pues mis piernas no me respondían para salir corriendo de allí. Me negaba a apuntar hacia arriba con mi linterna, pues estaba parado exactamente debajo de un árbol. No quería ver lo que estaba ahí arriba burlándose de mí, pero no pude evitar hacerlo. Cuando la linterna iluminó aquel árbol, vi a una anciana colgada con sus piernas abrazando la rama del árbol y su cabeza hacia abajo, tan solo a poca distancia de la mía. Su largo y canoso cabello por poco tocaba mi cabeza. La mujer se columpiaba de una forma tan tétrica mientras se burlaba de mí. En eso corrí lo más rápido que pude hacia mi tráiler. No volteé hacia atrás en ningún momento. La mujer seguía riéndose, pero cada vez se escuchaba más lejos su horrible voz. Por eso sabía que no me estaba persiguiendo. Pero eso no quitó el pánico y la adrenalina que sentí en esos segundos mientras corría hacia mi camión.
Llegué y me subí de inmediato. Como pude, lo encendí y empecé a conducir para alejarme de ahí lo más rápido que pude, tanto que casi choco con un autobús que iba pasando mientras yo intentaba salirme de aquel lugar. Me temblaba todo el cuerpo mientras conducía. Sabía que no podía seguir así, y me metí en la primera gasolinera que vi para poder calmarme y tratar de entender qué era lo que había ocurrido. Pero, por supuesto, que no hay explicación lógica para eso. Solamente quedó en una horrible experiencia que me tocó vivir. Tal vez yo me lo busqué por meterme a un lugar desolado y abandonado. No lo sé. Pero hay cosas allá afuera, en los lugares aledaños que no conocemos. Gente extraña, o me atrevo a decir que hasta seres que no están en este plano terrenal. Cuídense mucho y jamás cometan el error, que casi me cuesta la vida. Buenas noches, soy Glenn. Sé que normalmente no hago introducciones y siempre voy directo al contenido, que es lo que sé que vienen a buscar. Pero ahora quiero tomar un momento para compartir un mensaje importante con ustedes, que sé que me pueden apoyar. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse. Así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Nos permite crecer, mejorar la calidad del contenido y la producción, y hacer del sector del terror un espacio más grande para la comunidad. Así que, tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un pacto que tú y yo haremos ahora, el cual estoy dispuesto a cumplir. Es un trato. Nunca he sido muy supersticioso, pero sí sé que en la carretera hay cosas que mejor no cuestionar. No hablo de fantasmas ni de leyendas para asustar novatos, sino de lugares donde algo simplemente no encaja, como si el tiempo no corriera igual, o como si uno cruzara una línea invisible donde las reglas cambian. A lo largo de los años he aprendido que los mejores consejos de otros traileros no están en los manuales de la empresa, sino en las advertencias que se pasan de boca en boca en las paradas de café y en los grupos de radiofrecuencia. Pero ese día, como muchas otras veces, decidí ignorar la voz de la experiencia. Había salido temprano con una carga de materiales industriales, el tipo de flete que no parece valer tanto, pero que cualquier aseguradora pagaría con gusto si llegara a perderse. El recorrido era largo y ya llevaba muchas horas en el asiento, así que empecé a buscar un lugar para parar, aunque solo fuera para estirar las piernas y tomar algo. Mi plan original era llegar hasta una estación recomendada por la empresa, pero el sueño comenzó a ganarme antes de lo esperado. Vi un cartel de gasolinera a pocos kilómetros y decidí que no hacía diferencia dormir ahí o más adelante. Desde que tomé el desvío, algo me hizo sentir incómodo. No era la típica estación bien iluminada con camiones estacionados en fila, sino un lugar viejo, con una bomba de gasolina solitaria y un par de lámparas parpadeantes. No había autos, no había empleados visibles, solo una tienda de conveniencia con las luces encendidas y una máquina de refrescos junto a la entrada. No era lo ideal, pero el cansancio me hizo ignorar esa sensación de estar en el lugar equivocado. Apagué el motor, cerré las puertas y bajé solo un momento para comprar algo de beber. Cuando entré a la tienda, lo primero que noté fue que olía a humedad, como si nadie hubiera abierto una ventana en años. Detrás del mostrador había un hombre mayor viendo un televisor pequeño, sin prestarme mucha atención. Tomé una botella de agua y cuando fui a pagar, el hombre apenas murmuró el precio sin despegar los ojos de la pantalla. No me molestó. La verdad no tenía ganas de hablar. Salí y me apoyé contra la puerta del camión mientras bebía, mirando a mi alrededor, tratando de entender qué era lo que me incomodaba tanto. Fue entonces cuando vi al otro trailero. Estaba parado al otro lado del estacionamiento,
junto a un camión viejo, de esos que ya casi no se ven en la carretera. No llevaba uniforme ni chaqueta de alguna empresa, solo un overol oscuro. No hacía nada, solo estaba ahí, con los brazos colgando a los lados y la cabeza levemente inclinada hacia mí. No vi su rostro con claridad, pero sentí que me estaba viendo. Decidí ignorarlo y subí de nuevo al camión. Cerré bien la puerta, revisé que todo estuviera en orden y me acomodé en el asiento para dormir un par de horas. Afuera no se escuchaba nada, ni el ruido de motores ni el de la tienda, solo un silencio raro, como si estuviera más lejos de la carretera de lo que en realidad estaba. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertaron los golpes en la puerta. No fueron toques suaves ni un golpe accidental. Era un golpeteo constante, rítmico, insistente, como si alguien estuviera probando qué tan fuerte tenía que golpear para que le abriera. Me quedé quieto, con la respiración contenida. Miré por la ventanilla, pero no vi a nadie. Por un momento pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún ruido del lugar. Luego volvió a sonar. 3 golpes secos. No quise abrir la puerta, pero tomé la linterna y la encendí, iluminando el lado del camión. Nada. Empecé a sentir un frío raro, no el tipo de frío del clima, sino algo más profundo, algo que me apretaba el estómago. Fue ahí cuando lo escuché. Vete. No fue un grito, ni una súplica, ni un susurro. Fue una palabra simple dicha en voz baja, justo al lado de la cabina. Me quedé inmóvil con la linterna en la mano. Y entonces noté algo más. Afuera ya no había luz. Las lámparas del estacionamiento estaban apagadas. La tienda de conveniencia estaba completamente oscura, y la única iluminación era la de mi propia cabina. Encendí el motor sin pensarlo 2 veces. Me aseguré de que los seguros estuvieran puestos y puse las luces altas. Al hacerlo vi de nuevo al trailero. No estaba donde lo había visto antes, ahora estaba más cerca, en la entrada de la tienda, en la sombra. No se movía, no levantaba la mano ni hacía señales, solo estaba ahí. Pisé el acelerador sin mirar atrás. Cuando regresé a la carretera, encendí la radio y traté de sintonizar cualquier estación. No dije nada en el canal de la empresa. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Manejé sin detenerme hasta la siguiente estación recomendada, y ahí fue donde hablé con otro trailero, alguien que llevaba años en la ruta. ¿Dónde te paraste?, me preguntó cuando le conté que me había salido del trayecto. En una gasolinera vieja, un poco antes de llegar a la caseta. El tipo se quedó en silencio por un momento y luego negó con la cabeza. No deberías haber parado ahí. Me quedé en silencio esperando que siguiera hablando. Ese lugar es territorio de narcos. Hace años lo usaban para hacer paradas técnicas, pero no para descansar, sino para desaparecer gente. Trailero que se quedaba dormido ahí. Trailero que no volvía a la carretera. Decían que los usaban para mover mercancías sin que se dieran cuenta o que los hacían desaparecer solo para mandar un mensaje. La policía fue varias veces, pero nunca encontraron nada. No hay denuncias, no hay cuerpos, solo rumores. Tragué saliva. Entonces, el tipo que vi, el otro asintió lentamente. Dicen que hace años un trailero se negó a mover un cargamento para ellos. Lo bajaron del camión ahí mismo y nadie lo volvió a ver. Desde entonces, los pocos que se detienen en esa estación dicen haberlo visto. Si tienes suerte, solo lo ves parado en la sombra, mirándote. Pero si te golpea la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significa eso? El colega me miró con seriedad. Que no te quieren ahí. Y si te avisan, más vale que hagas caso. Me quedé callado. No tenía sentido discutirlo porque en el fondo ya sabía que era cierto. Desde entonces sigo las recomendaciones al pie de la letra. Nunca me salgo del trayecto establecido. Nunca paro en lugares que no están en los mapas.
Y sobre todo, si escucho de nuevo golpes en la puerta a mitad de la noche. Agradezco. Arranco el motor y me largo de allí. Continuamos. Si alguna vez te advierten sobre un tramo de carretera, escúchalos. No porque te vayan a pasar cosas raras, ni porque haya espíritus, ni porque te vayas a perder en otro mundo. Escúchalos porque algo les pasó a ellos. Algo que prefieren no explicar, pero que fue suficiente para que nunca volvieran a intentarlo. A mí me lo advirtieron y no hice caso. Era mi primera gran ruta en solitario y no quería que me vieran como un novato. En la estación de servicio, un grupo de traileros hablaba de un tramo donde los GPS dejaban de funcionar y las radios se llenaban de estática. Que si la carretera no estaba bien trazada en los mapas, que si alguna empresa la construyó y nunca la terminó, que si los satélites no la registraban bien. Teorías había muchas, pero ninguna explicación concreta. Lo único en lo que coincidían era que, al cruzarla, sentías algo extraño, como si estuvieras fuera de lugar. Yo solo escuché y me reí. En mi cabeza todas esas historias eran pura exageración. Además, si algo salía mal bastaba con reiniciar el GPS y seguir adelante. La primera hora fue normal. La carretera era solitaria, con pocas luces y aún menos tráfico, pero eso no me preocupaba. Lo que sí me empezó a inquietar fue la sensación de que el tiempo no avanzaba. Miraba el reloj. Avanzaban unos minutos. Miraba de nuevo, y apenas había pasado uno. No era cansancio ni paranoia, porque estaba completamente despierto y alerta, pero había algo en el ambiente, en la forma en que las luces de mi tablero parpadeaban como si no tuvieran energía suficiente. Luego, el GPS falló. Pensé que era un problema de conexión y revisé la señal, pero no funcionó. Entonces reinicié el sistema, y fue lo mismo. Era como si la carretera no existiera. Pocos segundos después, la radio empezó con estática. Traté de cambiar de frecuencia, pero no importaba a cuál me moviera. El sonido era el mismo. Un ruido seco, como si algo estuviera tratando de romper la interferencia. Subí un poco el volumen y me concentré en la carretera, tratando de ignorarlo. Luego, el motor hizo un ruido, y las luces del tablero se apagaron de golpe. No entré en pánico. No era la primera vez que veía una falla así. Entonces reduje la velocidad y orillé el camión con calma. Di un suspiro y apagué el motor para intentar encenderlo de nuevo. Nada. Me puse los guantes y bajé a revisar el motor. El aire estaba denso, no frío, pero pesado, como si la humedad estuviera demasiado concentrada en un solo punto. Abrí el cofre, pero no vi nada raro. Todo estaba en su sitio. Cuando levanté la vista fue cuando lo vi. Al otro lado de la carretera, estacionado exactamente como el mío, había otro camión. No cualquier camión. Mi camión. El mismo color, el mismo modelo, incluso la misma mancha de aceite en la parte baja de la parrilla. No entendía lo que estaba viendo. No tenía sentido. Pero lo peor fue que alguien estaba dentro de la cabina. Y no era alguien más. Era yo. No una figura parecida, ni una sombra o un reflejo. Era yo, sentado en el mismo asiento, con la misma chaqueta, los mismos guantes, la misma expresión de incredulidad. No sé cuánto tiempo pasé mirándolo, pero en algún punto, un dolor se instaló en mi pecho, como si algo me apretara desde dentro, como si una preocupación inmensa provocada por mi instinto creciera dentro de mí. Entonces, un chasquido se escuchó en la radio, y de pronto dejó de emitir estática. El sonido fue instantáneo, como si alguien al otro lado hubiera levantado un interruptor. Cuando parpadeé por instinto al escuchar ese ruido, el otro camión ya no estaba. El aire volvió a la normalidad. El motor encendió sin problemas. No entendí lo que estaba viviendo en ese lugar. No lo pensé ni un segundo y decidí largarme de allí.
No sé cuánto tiempo estuve conduciendo, pero cuando revisé el GPS, la señal había regresado y me indicaba que estaba a kilómetros de donde creía haberme detenido, como si todo ese tramo de carretera hubiera sido un hueco en la ruta. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, no porque no me fueran a creer, sino porque no quiero darle más espacio en mi cabeza. Pero desde entonces sigo la recomendación de los viejos traileros. Nunca tomo rutas que no aparecen en los mapas. Nunca ignoro las advertencias de la carretera. Y sobre todo, si algún día vuelvo a ver un camión idéntico al mío, no me detendré para comprobar si el que está dentro es como yo, o si tiene otras intenciones más oscuras. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Julián Treviño y me dedico a transportar material de construcción. Me la paso más tiempo en las carreteras viajando en mi camión que en mi propia casa, pero es algo que disfruto mucho. Si no fuera por la delincuencia y por algunas cosas extrañas que suelen suceder en las carreteras por las noches, diría que es para mí el trabajo perfecto. Voy a contarles algo muy fuerte que me ocurrió en uno de estos viajes que suelo hacer. Lo narro, por supuesto, con mucho respeto, pero creo que esta anécdota merece ser contada. Aún recuerdo bien aquella tarde. Salí de la empresa para la que trabajo rumbo a otro estado. Estábamos en el mes de abril, y recuerdo que estaba lloviendo mucho, y había varias tormentas pronosticadas en la zona, así que conducía con mucha precaución. Iba más lento de lo habitual y no despegaba la mirada de enfrente, pues la lluvia estaba muy fuerte y la oscuridad hacía el camino aún más borroso. Eran pasadas de las 4 de la mañana. Escuchaba la radio mientras conducía con precaución, cuando de pronto y de la nada, salió una mujer del monte y se me atravesó, dejándome sin tiempo para poder frenar. Sí, sentí que la golpeé con mi camión, que aunque no iba a mucha velocidad, supe que le había hecho daño. Me bajé de inmediato en medio de la lluvia, no sin antes poner las luces intermitentes por si venía algún otro coche. Corrí hacia enfrente esperando ver lo peor, pero no había nada en el asfalto. Las luces de mi camioneta alumbraban un buen tramo de aquella carretera, y por más que buscaba, no encontraba rastro de aquella mujer que se me había atravesado. Con una linterna busqué debajo de mi camión. Incluso me metí al monte para ver si estaba por ahí tirada. Quería encontrarla para ayudarla. Quería saber si estaba con vida, pero nunca la encontré. Llamé a emergencias, pero me dijeron que tardarían un par de horas en llegar, que no me moviera del lugar hasta que llegaran, así que intenté orillarme y esperé. Yo sentía mucha angustia. Sabía que era crucial que las autoridades y una ambulancia llegaran lo más pronto posible, pues la mujer, donde quiera que estuviera, podría seguir con vida y necesitar ayuda. Pero en fin, después de alrededor de 2 horas llegó una patrulla y los paramédicos. Ya había amanecido, así que sería más fácil buscar a la mujer. Pero después de 1 hora de búsqueda, no logramos encontrar a nadie. No había rastros de que alguien hubiera sido atropellado en el lugar. No había absolutamente nada. Los oficiales me interrogaron, me preguntaban si venía ingiriendo bebidas o algún tipo de estupefaciente. Incluso revisaron mi camión, pero no encontraron nada. Yo no tomo desde hace años, y jamás he ingerido ningún tipo de sustancia. Estaba en mis 5 sentidos y venía muy lento. Sabía muy bien lo que vi, y también lo que escuché, y no había sido mi imaginación. Los oficiales, algo molestos, me pidieron que me retirara, y que si volvía a realizar algún tipo de denuncia falsa, tendría consecuencias. Yo me rendí de explicarles lo que pasó. No quería problemas, así que solamente me retiré. Pasaron 2 días cuando venía de regreso por la misma carretera, esta vez de día, y aunque estaba muy nublado, no estaba lloviendo. Aún así, venía manejando lento y con mucha precaución, pues estaba algo traumatizado de lo que me había ocurrido aquella noche. Cuando iba pasando por el mismo lugar no pude evitar detenerme, pues de mi cabeza no salía la idea de lo que había ocurrido, y la imagen de aquella mujer no me dejaba en paz. Sentía que seguía ahí, necesitando ayuda, así que me orillé y me bajé del camión.
Caminé por ese tramo y me adentré un poco entre las ramas. Quería verificar que todo estuviera bien para poder estar tranquilo. Pero de pronto, mientras caminaba, me encontré con algo que me dejó muy sorprendido, pues justo enfrente de mí había una cruz de cemento, de esas que ponen en las carreteras cuando alguien se accidenta. Pero esta cruz se veía muy vieja y desgastada. No tenía flores ni veladoras. Se veía que llevaba muchos años allí. Cuando me acerqué a leer lo que decía, me estremecí, pues en la cruz venía escrito el nombre de una mujer, y la fecha de fallecimiento era la misma que la madrugada en la que ocurrió el incidente, solo que 10 años atrás. Una lágrima se me salió. Entendí lo que había ocurrido. Solamente toqué la cruz y le deseé descanso eterno. Luego me retiré del lugar muy conmovido y también algo sorprendido. Desde ese día, cada que me toca pasar por ahí, le llevo una flor. Y al parecer soy el único que lo hace, pues su cruz está en el olvido. Continuamos. Hola Glenn. Envió este correo para compartirte algo horrible que me tocó presenciar mientras laboraba en una carretera de Estados Unidos donde anteriormente era transportista. Quiero hacerlo anónimamente si es que se puede, claro. Como ya te comenté, me dedicaba a transportar fruta hacia Estados Unidos. Cruzaba la frontera desde México e iba a varios estados de los Estados Unidos. En uno de estos viajes fue cuando me sucedió esta anécdota que desearía no haber sido yo el testigo principal. Me dirigí hacia una ciudad del estado de Texas. Llevaba ya varias horas conduciendo y se hizo de madrugada. Tenía que pararme en algún lugar para usar el baño y también comprar algo que me mantuviera despierto por algunas horas más y, ¿por qué no?, algunas botanas. Conduje hasta que me topé con una gasolinera. Sin pensarlo 2 veces, me metí al estacionamiento y me bajé del camión para ir al baño y comprar comida. Cuando entré al lugar noté que no había nadie, ni siquiera alguien que estuviera atendiendo. El lugar estaba completamente vacío, pero había música country de fondo. Caminé por el lugar buscando al cajero o cajera para que me atendiera, pero no pude ver a nadie. Decidí caminar hacia el baño para ver si estaba abierto, pues ya no aguantaba, pero estaba cerrado con llave. Entonces supe que adentro había alguien, pues también se escuchaban ruidos ahí dentro. Toqué la puerta, pero nadie me respondió, así que decidí esperar a que la persona saliera para yo poder ingresar. Me imaginé que se trataba del cajero que estaba atendiendo el lugar, pues no había nadie más ahí. Pasaron algunos minutos mientras yo escogía lo que me llevaría de comer y me preparaba un café, pero en todo ese lapso nadie salió del baño. Me pareció extraño, pues ya había sido mucho tiempo que el cajero o cajera habían descuidado el lugar, más sabiendo que había alguien ahí que fácilmente podía haber robado algo. Puse todo lo que llevaría en el mostrador y volví a caminar hacia el baño. Toqué de nuevo la puerta, esta vez preguntando si necesitaban ayuda, pues se escuchaban ruidos adentro. Era evidente que alguien estaba ahí, pero nadie respondía. Yo estaba a punto de retirarme cuando escuché que se abría la puerta del baño. Cuando volteé vi a una mujer de algunos 40 o 50 años. Tenía una playera negra con el logo de la gasolinera, así que deduje que era la cajera. Le dije que quería pagar algunas cosas, pero que antes quería pasar al baño. Ella se me quedó viendo de una forma muy extraña, algo inquietante, y me dijo: «El baño está fuera de servicio». Le pregunté entonces qué estaba haciendo ella ahí dentro, y solo me respondió que trataba de arreglarlo, pues ella lo había descompuesto. La mujer actuaba muy extraño. Tenía algo que me inquietaba y no me daba confianza, pues su actitud era muy rara. Todo el tiempo estaba sonriéndome y se veía algo tensa. Le dije que solo me cobrara para poder retirarme. En ese momento era lo único que quería. La mujer caminó lento hacia el mostrador, todo el tiempo mirándome a los ojos mientras avanzaba. La situación era bastante incómoda. Solo quería irme de ahí. Cuando llegó al mostrador y me cobró, noté que no podía abrir la caja registradora. Me dijo que si no traía el dinero exacto, no podía darme el cambio. Yo le respondí que no,
pero que no se preocupara, que así lo dejara. Ya no quería comprar nada, solo quería irme de ahí. Dejé las cosas en el mostrador y solo le di un billete de $5 para pagar mi café. Después de eso me retiré. Todo había sido muy extraño. Tuve una sensación muy extraña toda esa noche, algo que no podía explicar. Al siguiente día yo me encontraba durmiendo en un motel de paso para después regresar a casa. Y en eso recibí una llamada de un número desconocido. Era un agente de la policía del estado. Necesitaban que me presentara a declarar en la comisaría de aquella ciudad. No me explicaron mucho, pero me dijeron que había estado en una escena del crimen y que necesitaban interrogarme. Mi estómago se revolvió. No sabía qué había ocurrido, pero de inmediato supe que se trataba de aquella gasolinera. Llegué al lugar y de inmediato me pasaron a un cuarto para interrogarme. En resumen, me dijeron que aparecía en las cámaras de aquella gasolinera, justo después de que una mujer que estaba prófuga llegara al lugar y atacara a la cajera que estaba en turno esa noche. Le había quitado la vida y después se la llevó al baño, para después desmembrarla. Encontraron a la cajera con la cara desfigurada y sin pedazos de carne en distintas partes del cuerpo. Me preguntaron si no noté algo extraño mientras hablé con la mujer. Yo les dije exactamente lo que había ocurrido, y eso fue todo. Nunca le vi ni una mancha en las manos o en la ropa, pero dijeron que tal vez la mujer se había lavado cuando escuchó que había alguien ahí tocando la puerta. También le había quitado el uniforme a la cajera y se lo había puesto ella, y debido a que el uniforme era de color negro, no se notaba que estuviera manchado de nada. Me dejaron ir después del interrogatorio, pero tuve que presentarme como testigo en el juicio de la mujer. Volverla a ver fue verdaderamente horrible. Aún recuerdo su rostro perdido, pero con unos ojos llenos de maldad y sin ningún tipo de arrepentimiento, algo que jamás había visto en un ser humano. Después de eso ya no quise dedicarme a ese oficio, y aún me da pánico llegar a cualquier gasolinera de noche. Desde entonces no he dejado de tener pesadillas, y es algo que he estado tratando en terapia. En fin, solo quería narrarles mi historia también para desahogarme y decirles que siempre hagan caso a su intuición. Cuando sientan que algo no está bien, es porque algo muy malo ocurre.